Una vez que tenemos claro el concepto de independencia lineal de vectores, lo vamos a usar para definir el concepto de base de un espacio vectorial. Primero observemos. Ya tenemos de ejemplos anteriores que R2 es el conjunto generado por estos tres vectores. Sin embargo, también tenemos que R2 es el conjunto generado por estos dos vectores, que son los vectores canónicos. Es decir, R2 lo podemos expresar de varias formas diferentes como conjuntos generadores. Pero veamos que, en este caso, el conjunto generador de R2 tiene menos vectores que este otro. Entonces, es posible tener una menor cantidad de vectores que generen no solo a R2, sino a cualquier espacio vectorial. A ese conjunto lo vamos a llamar base de un espacio. Y su concepto se define a continuación. Un conjunto de vectores de un espacio vectorial se llama base del espacio si y solo si el espacio está generado por esos vectores y además esos vectores son linealmente independientes. Es decir, una base de un espacio es un conjunto de vectores linealmente independientes que generan al espacio. Entonces, si yo tengo un espacio vectorial cualquiera, cualquier elemento de ese espacio se puede escribir como combinación lineal de los elementos de una base, suponiendo que ésta sea una base. Y esa combinación lineal es única. Quiere decir que si yo tengo una base de un espacio, todo vector del espacio se puede escribir de una única forma como combinación lineal de los elementos de esa base. Es decir, los escalares de cada combinación lineal son únicos. Veamos algunos ejemplos. Los vectores canónicos de R a la n forman una base de R a la n. A esa base la llamamos base canónica de R a la n. Este conjunto es una base del espacio de matrices de tamaño 2×2 y es la que llamamos base canónica de ese espacio. Observen que la base canónica del conjunto de matrices sería el conjunto de todas las matrices que tienen un 1 en una entrada y 0 en las demás. Y para el otro espacio que hemos estudiado, el de polinomios, este conjunto es una base de él, de P sub n, del espacio de todos los polinomios de grado menor o igual que n. Esta es una base de ese espacio y es la base canónica de ese espacio. Veamos algunos otros ejemplos. Muestre que este conjunto es una base del espacio de matrices de tamaño 2×2. Veamos, para demostrar entonces que un conjunto de vectores es una base de un espacio, tiene que cumplirse la definición de base. Quiere decir que esos vectores tienen que ser linealmente independientes y además generar al espacio. Veamos cómo hacerlo. Primero, vamos a verificar que todo elemento del espacio, o sea, en este caso, toda matriz cuadrada de tamaño 2×2, la puedo escribir como combinación lineal de estos cuatro elementos que están aquí. Entonces, una matriz genérica la escribo como combinación lineal de esos cuatro vectores, o esas cuatro matrices en este caso, y verifico que esa sea la única manera que lo pueda hacer. Entonces, primero, al hacer estas operaciones aquí y sumar todas las matrices resultantes, obtengo esto. Si esta matriz genérica que me di es igual a esta otra, esta entrada que está aquí debe ser igual a A, esta entrada que está aquí debe ser igual a B, esta otra debe ser igual a C y esto debe ser D. Se forma un sistema. Ese sistema sería este. Simplemente para resolverlo, lo aplico eliminación gaussiana. Después de un ratillo de estar aplicando la eliminación, llego a esto. Y veo, no es necesario que termine de resolverlo porque lo único que me estaban preguntando era si esos vectores eran una base del espacio. Al llegar aquí yo veo que ese sistema tiene solución única, porque yo a partir de aquí me puedo
pivotear hacia atrás y llegar a la matriz identidad de esta forma. Entonces, si tiene solución única, quiere decir que existen únicos escalares que me permiten escribir cualquier matriz de tamaño 2 por 2 como combinación lineal de esos cuatro. Entonces, en ese caso, como solo hay una manera para escribir cada matriz como combinación lineal de esos cuatro vectores, entonces esos cuatro vectores no solamente generan a R a la 2 por 2, sino que también son linealmente independientes. En conclusión, son una base de ese espacio. Bien, entonces esto es una forma de determinar fácilmente cuándo un conjunto de vectores es una base. Simplemente hay que garantizar que el sistema lineal asociado a ese conjunto de vectores posee solución única. Veamos, por ejemplo, este otro caso. Tengo un subespacio U formado por todos los vectores de R3 que cumplen con esta condición. Esta, recuerden que es la ecuación normal o ecuación cartesiana de un plano. Más específicamente, es un plano que pasa por el origen, porque está igualado a 0. O sea, si sustituyo x, y y z por 0, 0 y 0, entonces se satisface esta ecuación, quiere decir que ese plano contiene el origen. Determine una base para ese subespacio. Entonces, aquí no me están pidiendo determinar si un conjunto de vectores es base de este espacio, sino más bien me están pidiendo determine esa base. Entonces, me voy a dar cualquier vector que esté ahí, o sea, cualquier vector que cumpla con la condición para estar ahí, y voy a ver qué forma puedo obtener para él. De la ecuación esta, despejando cualquiera de las variables, particularmente a x, cualquiera de las otras dos también hubiera funcionado, tendríamos esto. Entonces quiere decir que este vector yo lo puedo escribir de esta forma porque x es igual a y menos 2z. Y este vector yo lo puedo separar como la suma de un vector que contenga solo a y otro vector que contenga solo la variable z. Este vector que está aquí lo puedo escribir de esta forma, y por 1, 1, 0. Y este otro lo puedo escribir de esta otra, z por menos 2, 0, 1. Entonces estoy escribiendo cualquier vector de u como combinación lineal de este vector y de este otro. De aquí estamos concluyendo que u es el conjunto generado por esos dos vectores. Ya tengo un conjunto generador de u. Lo que me falta para poder probar que ese conjunto sea base es que esos dos vectores que obtuve son linealmente independientes, porque ya generan al espacio, solo me hace falta comprobar la otra condición. Pero es muy fácil de hacerlo. ¿Cómo? Escribiendo el vector nulo como combinación lineal de ellos dos, tal y como lo hacemos aquí. Al hacerlo, llegamos a esto y nos damos cuenta que la única posibilidad para que esto se dé es que alfa 1 y alfa 2 sean 0. De esta forma concluimos que este vector, este conjunto de vectores, esos dos vectores son linealmente independientes y como generaban a u, entonces forman una base de u. Otro ejemplo, si u es este espacio, el conjunto de polinomios de grado menor o igual que 2, tales que la integral de 0 a 1 de ellos me da 0, entonces hay una base de ese subespacio. Lo hacemos de la misma manera. Me doy un polinomio genérico que esté ahí, ¿verdad? Para que esté en P, entonces tiene que cumplirse que su integral de 0 a 1 me dé 0. Al calcularle la integral a este polinomio, que es facilísimo, tendríamos esto. Y evaluado de 0 a 1, me daría esto. Quiere decir que yo puedo despejar aquí a A, a B o a C de esta ecuación, a cualquiera, la que sea más fácil, particularmente aquí C. Entonces, me daría que C es igual a todo eso. Entonces, voy a sustituir a C aquí en el polinomio genérico que me di en U. Entonces, ese polinomio sería ax a la 2 más bx más c, pero c es todo esto. Y ahora aquí, lo que voy a hacer es que voy a agrupar lo que tenga a con lo que tenga a y lo que tenga b con lo que tenga b. Al hacerlo y sacando a factor común a y b respectivamente, obtengo esto.
¿Qué es lo que está pasando? Que estoy obteniendo el vector, perdón, el polinomio que medí en U como combinación lineal de este vector y de este otro. Son vectores porque son elementos de un espacio vectorial, pero estos vectores particularmente les llamamos polinomios. Entonces quiere decir que U es el conjunto generado por este polinomio y por este otro. Ahora basta comprobar que estos dos polinomios son linealmente independientes para concluir que forman una base de U. Entonces, formamos la combinación lineal de ellos y la igualamos a 0 para determinar si alfa 1 y alfa 2 son 0. Entonces, al hacer esas operaciones ahí, multiplicando el alfa 1 por esto, el alfa 2 por esto, y agrupando términos semejantes, tendríamos eso. Para que este polinomio que obtuvimos aquí me dé 0, todas las componentes, los coeficientes de este otro polinomio tienen que ser 0. Entonces, o alfa 1 es 0, o alfa 2 es 0, y todo esto también tiene que ser 0. Pero si alfa 1 es 0 y alfa 2 es 0, entonces concluyentemente esto también va a ser 0. Entonces aquí ya concluimos que alfa 1 y alfa 2, que era lo que yo quería, tienen que ser 0 para que esto se dé. Entonces quiere decir que esos dos polinomios son linealmente independientes. Y como ya generaban a U, entonces forman una base de U. Esta observación es importante. En general, si tenemos un conjunto de polinomios, cada uno de diferente grado, que no incluya el polinomio 0, entonces ese conjunto de polinomios va a ser linealmente independiente. Por ejemplo, estos dos polinomios, como uno es de grado 2 y el otro es de grado 1, simplemente son linealmente independientes, sin necesidad de probarlo. Por otro lado, este conjunto, ¿verdad? Estos dos, los dos son del mismo grado. Entonces no puedo determinar con la misma facilidad si son linealmente independientes o linealmente dependientes. El hecho de que sean del mismo grado no quiere decir que sean linealmente dependientes. Puede ser que sean LI también. Sin embargo, habría que verificarlo. Les dejo este ejercicio como tarea. Tengo esta matriz y U es el conjunto formado por todos los vectores de R3, tales que al multiplicarlos por esa matriz me da 0. Este es también el conjunto solución de este sistema homogéneo. Y me piden determinar una base de U. Y si ya sabemos lo que es una base de un espacio, vamos ahora a usar ese concepto para deducir lo que es la dimensión de un espacio vectorial. Para eso es importantísimo este resultado. Si V es un espacio vectorial que posee una base finita, o sea, una base que contenga una cantidad finita de vectores, entonces todas las bases del espacio tienen la misma cantidad de vectores. Es un resultado muy importante porque lo que me quiere decir es que no puede haber una base de un espacio con una cantidad de vectores y otra con otra cantidad. Todas las bases de un espacio vectorial tienen exactamente la misma cantidad de elementos. Por ejemplo, ya sabemos que esta es una base de R2, de hecho es la base canónica, porque son linealmente independientes esos dos vectores y además generan R2. Este conjunto no puede ser una base, porque a pesar de que genera R2, tiene una diferente cantidad de vectores con respecto a esta otra, tiene más vectores. Entonces automáticamente yo puedo concluir que a pesar de que genera R2, no puede ser una base porque no tiene la misma cantidad de elementos que una base que sí conozco. En resumen, estos elementos son linealmente dependientes. De igual forma, este otro conjunto no puede generar jamás a R2 porque no tiene la misma cantidad de elementos que una base conocida. Entonces, si todas las bases de un espacio vectorial tienen la misma cantidad de elementos, vamos a definir a esa cantidad como la dimensión del espacio. Y es lo que nos dicen ahí. Si tengo un espacio vectorial que posee una base con n elementos, como todas las bases tienen
la misma cantidad de elementos, todas las bases de este espacio van a tener n elementos. Y a ese valor de n se le llama dimensión del espacio y se denota de esta forma. Veamos algunos ejemplos. La dimensión de R a la n es n, porque todas las bases de R a la n tienen exactamente n vectores. La dimensión del espacio de polinomios de grado n tiene n más 1 vectores, entonces su dimensión va a ser precisamente n más 1. La dimensión del espacio de matrices va a ser el producto del número de filas por el número de columnas. Y la dimensión de este espacio, que es el espacio formado únicamente por el vector nulo, siempre va a ser 0. Es el único espacio vectorial que tiene como dimensión a 0. Entonces, en este caso me piden determinar la dimensión de este espacio vectorial, que es un plano que pasa por el origen. Entonces, para determinar la dimensión tengo que hallar una base. Entonces, me doy un elemento en R3 que cumpla con esta propiedad para que esté en U. Despejo alguna de las variables que están aquí, cualquiera, la que sea más fácil de despejar, despejaron a Y. Entonces, ese vector, si está en U, tiene que tener esta forma, sustituyendo a Y por esto. Y puedo escribirlo como este vector más este otro, que al final lo puedo escribir como combinación lineal de estos dos vectores. Entonces quiere decir que U está generado por estos dos vectores. Entonces, este es un conjunto generador de U. Ahora necesito verificar que esos dos vectores simplemente sean linealmente independientes. Igualo el vector nulo a una combinación lineal de ellos y verifico que alfa 1 y alfa 2 forzosamente tengan que ser 0. Al hacer esta operación obtengo esto y si igualo esto al vector nulo me doy cuenta que alfa 1 y alfa 2 tienen que ser 0. Entonces esos dos vectores son linealmente independientes, por lo tanto este conjunto es una base de U. Y si es una base de U, la dimensión de ese espacio va a ser 2 porque esa es la cantidad de vectores que tiene esa base. Algo que tenemos que notar es que U es un subespacio de R3 y R3 tiene dimensión 3. Entonces, podemos preguntarnos, si U es un subespacio de V, entonces la dimensión de U va a ser menor o igual que la dimensión de V. Es decir, ¿será que la dimensión del subespacio va a ser siempre menor o igual a la dimensión del espacio? En efecto. Si V es un espacio vectorial y U cualquiera de sus subespacios, entonces la dimensión de U va a ser siempre menor que la dimensión de V. Y particularmente, si las dos dimensiones son iguales, siendo U un subespacio de V, es porque U y V son el mismo conjunto. Y este teorema entonces me permite determinar con facilidad bases o aspectos relacionados con la dimensión de un espacio. Entonces, si U es un espacio vectorial de dimensión finita, es decir, que el valor de su dimensión es un número, entonces se cumplen las siguientes proposiciones. Si un subconjunto del espacio tiene más de n elementos, en donde n es la dimensión del espacio, forzosamente ese conjunto de vectores son linealmente dependientes. No puede haber un conjunto de vectores de un espacio de dimensión n que contenga más de n elementos y sea linealmente independiente. Cualquier subconjunto de ese espacio que posea menos de n elementos no puede generar a V, precisamente porque todas las bases de V tienen exactamente n elementos. Cualquier subconjunto que tenga exactamente n elementos de V que genere a V ya es una base, porque si genera a V y tiene exactamente n elementos, entonces son linealmente independientes y generan el espacio, cumplen la definición de base. Y, análogamente, cualquier conjunto de n vectores de V que sean linealmente independientes forman una base de V. Por último, tenemos un teorema muy importante, que es el teorema de completación de bases, que dice
que si yo tengo un espacio vectorial cuya dimensión sea n y además tengo un conjunto de m vectores del espacio, donde m, la cantidad de vectores que tengo, es menor a la dimensión, entonces, siempre y cuando esos vectores sean linealmente independientes, como me dicen ahí, entonces a esos vectores yo les puedo añadir vectores del espacio hasta completar una base del espacio. Básicamente, eso es lo que nos dice el teorema de completación de bases que podemos usar para hallar bases de un espacio dado un conjunto de vectores linealmente independientes de él. Ahí se les presentan unos ejercicios que pueden resolver como práctica y cualquier duda la aclararemos en clase. Nos vemos.